Hola, ¿cómo están? Los saluda Joaquín Jiménez y hoy con un nuevo video, en este caso mi partida favorita del quien fuera segundo campeón mundial, Emanuel Lasker, una victoria ante Capablanca. Todavía recuerdo la primera vez que vi esta partida fue en un viejo libro de Fine sobre el medio juego que mostraba cómo jugar con ventaja de espacio. La partida es muy famosa y es una de las clásicas del Lasker, esta victoria donde se juega la variante del cambio de la apertura española. Capablanca haciendo tablas ganaba el torneo y sin embargo no pudo sostener la posición ante el Lasker. Se llega rápidamente a un pre-final o una posición de medio juego sin damas que parecen sencillas pero en realidad son bastante complicadas. Siempre hay algún chiste táctico, esas pequeñas combinaciones que solemos dejarnos pasar por alto y que nos cuestan más de un punto. En esta posición otro campeón mundial y de los mejores de la historia, que fue Fischer, prefería jugar en roque corto y ha obtenido muchísimas victorias. Una memorable ante Spassky en su regreso en 1992, una partida recomendable para analizar, donde Fischer hace maravillas con las pocas piezas que quedan en el tablero. Pero en esta partida, después de la rápida ruptura central, se llega a estas posiciones sin dama y aquí lo mejor seguramente debe ser el fil de 7 con idea de enroque largo. Capablanca jugó al fil de 6, una jugada de desarrollo y nuevamente en esta posición Capablanca enrocó directamente. Quizás era interesante o bien el fil de 7 buscando nuevamente el enroque largo y activando la torre en la columna abierta, o ya golpear en F5 para desbaratar esa mayoría móvil que tiene el blanco en el flanco rey. Y esta posición, si bien es complicada después de la jugada F4, parece que el blanco queda mucho mejor, prácticamente ganado, ventaja de espacio. Sin embargo, la pareja de alfiles, este alfil se va a colocar en E6, y el juego en los dos flancos que va a tener el negro le otorgan muy buenas contrachances y hasta por momentos preferibles. Así que F5 era una opción más que interesante. Capablanca enrocó, las que juega F4, y aquí nuevamente tenemos que tomar algunas decisiones. Una posibilidad es jugar alfil C5 y después del alfil E3, torre 8, y la posición está todo por decidirse. Ya el negro tiene sus amenazas, por ejemplo venir con el caballo de D5 aprovechando el alfil en el aire. Era muy interesante el alfil C5 o nuevamente el golpe F5 y llegar a posiciones como las que comentamos recién, pareja de alfiles, y el juego de la ruptura con los peones en los dos flancos le otorgan al negro muy buenas chances. Capablanca jugó fiel a su estilo, torre 8, mejoró una pieza, y aquí Lasker retira el caballo del centro evitando cualquier problema en la diagonal cuando el negro tenga el fil C5 clavando ese caballo. Entonces juega caballo B3, controla la casilla C5 y mantiene algunas piezas aprovechando su ventaja de espacio. Capablanca juega F6 y aquí comienza el plan que se hizo famoso en este tipo de posiciones. Hay que conocerlo bien. La jugada del alfil E3 es mala por caballo D5, aprovechando nuevamente que el alfil está en el aire. Lasker juega F5, una jugada sorprendente para el que no conoce la partida, el que no conoce este plan de Lasker, que afloja las casillas de color oscuro, la casilla de 5, sin embargo controla al alfil de C8, obtiene la casilla de 6 y se queda con mayor espacio. Capablanca no reaccionó seguramente de la mejor manera, pero
ante un plan novedoso o una idea nueva, siempre es difícil en el tablero encontrar la mejor jugada. Hoy ya, teniendo la experiencia de estos maestros, podemos jugar mucho mejor al ajedrez. Aquí alfil de 7 era muy interesante. Y después del cambio del alfil, el caballo puede ir a D6, presionar sobre E4 y la posición del negro no tendría grandes problemas. Capablanca sigue con esquemas habituales de la variante del cambio, intenta jugar C5, colocar el alfil en B7, algo bastante normal en este tipo de posiciones. Las que juega alfil F4 y acá Capablanca sigue con su plan, creyendo que desdoblar los peones en C sería beneficioso para él. Sin embargo, le va a quedar una debilidad crónica en D6, el caballo que va a ir a E6, la torre en la columna. Se le va a hacer difícil defenderse. Aquí tenía la chance, en lugar del alfil B7, de jugar alfil F4. Y luego de los cambios, desarrollar el alfil a D7, traer la torre, en la misma idea del caballo a presionar el centro, o después de torre C4, C5. Un plan correcto para las negras. La posición está prácticamente igualada, queda juego, un final complicado porque está desequilibrado alfil contra caballo, pero todo por jugarse. Debilidades de los dos lados. Así que Capablanca debió haber capturado el alfil en F4. Sin embargo, siguió con su idea, alfil B7. Y Lasker a partir de aquí juega de forma maravillosa. Primero vuelve con el caballo al juego. Aquí podría el negro haber intentado mantener la igualdad con esta idea. Y aprovechando el peón de F5 débil, el negro quedaría bien. Sin embargo, Capablanca siguió sólidamente trayendo sus piezas al centro y Lasker puso su caballo en el 6. Aquí nuevamente Capablanca juega pasivo. Toda la partida el negro jugó pasivo, como que no quería debilitar casillas. Debió jugar C5. Y esta posición está igualada, ya que si bien el caballo en E6 parece muy potente, las torres no pueden ayudarle a realizar ningún daño en la posición negra. Entonces el negro puede sostener perfectamente su posición. Capablanca eligió torre C8 y Lasker dobla su torre en la columna apuntando al peón débil de D6. B4 controlando ahora sí el golpe C5. Y aquí creo que nadie, ningún maestro, ningún jugador de club, de primera, dudaría ni un instante en jugar torre por E6, eliminando la mejor pieza blanca, que si bien un caballo nos enseñaron que valen 3 puntos y la torre vale 5, en este caso ese caballo vale 5 y la torre vale 3. Sería inverso el valor de estas dos piezas porque la actividad que desarrollan. Por lo tanto, el cambio de la torre por el caballo, este sacrificio de calidad, sería muy interesante. El negro quedaría ahora sí sólidamente defendido y las torres blancas les costaría mucho poder imponerse. Con los años hemos aprendido a través de las partidas de Petrosian lo que es el sacrificio de calidad defensivo, pero Capablanca todavía no lo tenía muy claro. Es una ventaja que tenemos de poder aprender de los maestros del pasado. Capablanca jugó alfil A8, que si bien no es un error, acarrea otros errores porque el plan que idea Capablanca no conviene en esta posición donde tiene mucha desventaja de espacio y las piezas blancas están más activas. Capablanca juega para abrir sorpresivamente la columna A. Pero la torre no tiene mucho para hacer en la columna A. Cuanto mucho jugar torre A3 sería una muestra de cierta actividad.
pero no cambiaría en gran medida la evaluación de la posición, ya que las piezas blancas están un poquito mejor. Capablanca vuelve a E7, quiere quedarse quieto a ver qué pasa, si puede sostener esa posición que él considerará que no tiene debilidades donde el blanco pueda aprovecharse. Y aquí Lasker permite un pseudo sacrificio de peón, sería este, porque después de esta captura vendría la torre H3, y capturaría, y la presión sobre H6 sería insostenible. Ahí sí habría muchas debilidades de las negras. Capablanca intenta mejorar su caballo, y aquí Lasker hace una jugada muy buena, que es torre H3. Podría haber cometido el pecado de capturar un peón que lo único que haría sería dejar sobrevivir a las negras, porque ahora, a costa de un peón, las negras tienen un caballo muy bien ubicado y una columna abierta para su torre. Cosa que después de la jugada de Lasker en esta posición torre H3, las negras no tienen casillas activas para sus piezas. Si bien el caballo entraría igual, tener la columna H le reporta a las blancas grandes beneficios. Vamos a ver por qué. Caballo C4 entrando, pero después de este jaque, la torre evidencia el inconveniente que fue abrir la columna A. Y la posición es de ventaja decisiva de las blancas. Cae F6 y la posición no tendría remedio. Entonces Capablanca sigue en su actitud pasiva de espera. Rey G3, una jugada brillante, podría decirse. Más que la jugada en sí, la idea. Aparta el rey del alfil y prepara el golpe E5 que habilitaría la entrada del caballo. El negro no tiene ninguna posibilidad de evitarlo. Ahora amenaza entrar por la columna H y el golpe que mencionábamos. Como vemos, todas las piezas blancas son activas, las torres en la columna abierta, el caballo en E6 que Capablanca no quiso sacrificarlo, y el de E4 que es el típico pulpo controlando todas las casillas del tablero, hace que la posición negra sea prácticamente desesperada. Y después de un par de jugadas, ahora sí, no hay más remedio que entregar la calidad. Acá en esta posición había una idea muy bonita. En vez de caballo C5, jugar torre H8 directamente. Y si el negro intenta mantener la torre, un mate árabe con la torre y el caballo. Sin embargo, Lasker fue por la jugada caballo C5, Capablanca entrega la calidad, torre en séptima pondrá, si partida ganará, ya la torre controla los escapes del rey. Y ahora, cual técnico de fútbol que le pide a sus wins bien abiertos, una torre, una columna, la otra atacando por las puntas. Así me dijeron en una entrevista la primera vez que fuimos a hablar a la radio con otros amigos. Nos dijeron, ¿y a ustedes cómo les gusta jugar al ajedrez? ¿Atacan por las puntas? Uy, dijimos nosotros, qué difícil va a estar esta entrevista. El pobre periodista no conocía mucho de ajedrez y nosotros éramos chicos de 13 años que no teníamos experiencia en la radio, así que hubo que remontar esa entrevista. En este caso vemos a Lasker atacando por las puntas, ¿sabes? El tablero bien abierto. Rey de 8, el jaque, y entra el caballo nuevamente en busca de la casilla de 6 o la amenaza mortal de torre y mata escalerita. Una partida muy bonita, muy instructiva, donde el blanco mejora paso a paso todas sus piezas, donde hay unos golpes tácticos interesantes como E5, y el negro que no se animó, no supo o pensó que no era necesario entregar la calidad torre por E6. De haberlo hecho, habría otra partida, pero como dice Lasker, el ajedrez es lucha. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto con otro video.